Muy buenos días. En nombre de SOFOFA, Sociedad de Fomento Fabril, su comité ejecutivo, su presidente y el Comité de Relaciones Internas y Ética de nuestra asociación, les damos la bienvenida hoy día, agradecemos su compañía y los invitamos a participar en un encuentro de discusión, de análisis de las buenas prácticas empresariales en materia de libre competencia. Como todos saben, esto va a consistir en 2 módulos. Hoy, jueves, vamos a tener con nosotros al presidente de SOFOFA, quien va a inaugurar nuestro encuentro, y vamos a tener al fiscal nacional económico, don Ricardo Riesco, quien se va a referir a la temática del compliance y la importancia del cumplimiento de las normas sobre libre competencia. Para pasar en la segunda parte a discutir temas ya muy contingentes, muy de actualidad, como son los acuerdos entre competidores que va a abordar la destacada especialista abogada Nicole Neme, y vamos a concluir la jornada de hoy con una actualización sobre las nuevas tendencias en libre competencia a cargo del especialista profesional Francisco Borges. Entonces, en primer lugar, damos la bienvenida y agradecemos la presencia del presidente de SOFOFA, don Richard von Appen, quien va a inaugurar nuestro encuentro de hoy. Richard, buenos días. Muy buenos días. Junto con saludarles y darle la más cordial bienvenida a este encuentro denominado Buenas Prácticas Empresariales en Materia de Libre Competencia, me gustaría comenzar esta breve introducción al tema destacando el importante rol que cumple nuestro gremio en la promoción de los valores éticos que deben imperar en el mundo empresarial, dentro de los cuales destaca, entre otros, la defensa y promoción de la libre competencia. SOFOFA, dentro de sus pilares fundamentales, busca en forma permanente y sistemática promover el desarrollo de la empresa en un ambiente de compromiso con los principios éticos fundamentales, de modo que sean resguardados los intereses y derechos de la sociedad en su conjunto, en un ecosistema virtuoso que asegure una equitativa convivencia entre los distintos participantes del mercado, entre los cuales no solo están las organizaciones empresariales, sino también los clientes, quien cada vez exige mayor transparencia y ética en el ejercicio de nuestra labor. Una herramienta clave para lograr lo anterior es el compliance, que no es otra cosa que la manera de realizar u operar un negocio en forma ética y apegada a la ley. En este sentido, el compliance nace de los valores y de la cultura de cada agente económico, por lo que su implementación y efectividad irá a la par del real compromiso de la empresa en traspasar a sus colaboradores dichos valores. Esto es especialmente relevante porque la implementación de estas políticas no debería solo corresponder al temor de ser eventualmente sancionado en todo incumplimiento, sino para garantizar que la organización actúe adecuadamente en el mercado. Y eso es precisamente lo que desde SOFOFA incentivamos, promovemos y velamos por su cumplimiento. Si bien es posible que en una primera etapa los programas de compliance hayan significado posiblemente mayores exigencias para las empresas, con el tiempo se identificaron los beneficios y las mejoras que estos sistemas representan para estas. Podemos mencionar como beneficios de estos programas el mayor conocimiento que se logra de la propia empresa, de sus riesgos y actividades, el ahorro de gastos que provienen de los incumplimientos normativos, entre otros efectos positivos. En el campo de la libre competencia, tema que hoy nos convoca, el compliance en Chile ha adquirido especial relevancia durante los últimos años. Ello proviene de la publicación de la guía de recomendaciones por parte de la Fiscalía Nacional Económica y luego han sido los fallos del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y de la excelentísima Corte Suprema, los que han ido delineando los requisitos mínimos y beneficios de contar con programas de cumplimiento. Como he señalado en otras ocasiones, para que la empresa siga aportando a este círculo virtuoso que he mencionado, es fundamental fomentar la sana y libre competencia con nuevos actores basados en la innovación y en el emprendimiento. Desde el sector privado debemos empujar regulaciones que faciliten la libre competencia y apoyar al Estado para que diseñe políticas públicas que emparejen la cancha,
porque cuando los mercados son desafiados, las personas acceden a bienes y servicios que mejoran su calidad de vida. Por otra parte, la forma de actuar de las empresas en esta materia tan relevante sin duda impacta en la visión de los clientes respecto de la compañía. Y en este sentido es un diagnóstico común la necesidad de mejorar los espacios de confianza con nuestros clientes. Tenemos que buscar espacios para entender cómo nos ven, en qué área es posible mejorar, especialmente en el servicio de postventa y la transparencia de la información. Es importante que haya más y mejor competencia, que existan muchas industrias para que haya más innovación y emprendimiento. Dentro de este marco es donde la Comisión de Relaciones Internas y Ética de la SOFOFA, organizadora de este encuentro y cuyo presidente es el señor Fernando Barro, agradezco muy especialmente el esfuerzo puesto en su organización, juega un rol clave, ya que una de sus funciones es promover proactivamente que las actuaciones de nuestros socios se enmarquen en el principio de la Carta de Ética y los estatutos del gremio. Para lograr lo anterior, dicha instancia difunde, a través de la organización de actividades de promoción de buenas prácticas empresariales y de la normativa legal vigente, los principios más esenciales que deben inspirar a toda organización empresarial. Muchas gracias a todos por su participación y espero que esta actividad contribuya activamente en transmitir y promover la importancia del compliance en materia de libre competencia entre nuestras empresas y nuestros gremios asociados. Buenos días a todos. Muchas gracias, Richard. Han sido las palabras de inauguración de nuestro encuentro del presidente de la SOFOFA e invito a inaugurar desde la perspectiva de la Fiscalía Nacional Económica a don Ricardo Riesco para que haga uso de la palabra y nos dé su visión de la importancia del compliance al análisis y a la luz de la Fiscalía Nacional Económica. Muy buenos días a todas y a todos. Quisiera partir agradeciendo a la SOFOFA, a su presidente Richard von Appen y a su consejero Fernando Barro por haberme invitado a esta jornada interna de capacitación en temas de libre competencia que está teniendo lugar el día de hoy. A la Fiscalía normalmente se le conoce por su labor persecutora, ¿no? Por su labor detectando, investigando y persiguiendo ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia infracciones a la libre competencia, sobre todo las colusiones o carteles. Últimamente también la Fiscalía ha sido conocida por sus estudios de mercado, que tiene por objeto realizar diagnósticos de distintos mercados de nuestro país para efectos de recomendar cambios normativos que sirvan para promover una mayor competencia en nuestros mercados. Y también la Fiscalía es conocida por su control de ciertas operaciones de concentración de las principales fusiones y adquisiciones que tienen lugar en Chile. Pero el decreto ley 211, que es la normativa de libre competencia en nuestro país, también nos encarga no solo defender la libre competencia, sino que también promover la libre competencia en todos los mercados nacionales. Y eso lo cumplimos también realizando actividades de promoción como esta, que tienen por objeto prevenir la comisión de ilícitos anticompetitivos. Nunca será suficiente el esfuerzo que podamos hacer para tratar de prevenir la comisión de infracción a la libre competencia, sabiendo que en esta materia las empresas tienen un rol central que es único e insustituible. ¿Y qué mejor manera de realizar un evento de carácter preventivo de infracciones de esta naturaleza que a través de una plataforma como la que nos brinda la SOFOFA, que es una federación gremial que agrupa a 47 asociaciones gremiales que representan a su vez a más de 5.000 empresas que se desempeñan en los distintos mercados chilenos, de norte a sur, empresas pequeñas, medianas y grandes. Así que agradezco mucho la invitación. Y tal como señala el título del encuentro, la SOFOFA tiene como misión promover las buenas prácticas empresariales y se me ha pedido que hable sobre una buena práctica empresarial por la excelencia, como son los programas de cumplimiento normativo o los programas de compliance que abarcan las distintas normas de nuestro país y en específico también la normativa de libre competencia. Se trata de una materia sumamente contingente, de una materia sumamente relevante y creo también que de una materia sumamente urgente.
porque según la última información disponible, al menos que nosotros tenemos como Fiscalía Nacional Económica, de fuentes públicas, específicamente me refiero a un estudio sobre ética corporativa y crimen corporativo del Centro de Ética Corporativa de la Universidad de los Andes del año pasado, más bien del año 2020 ya, pese a lo que ha pasado en Chile durante la última década, y me refiero principal, aunque no exclusivamente, a los tres grandes de colusión que han afectado a nuestro país. Me refiero al caso Farmacia, al caso Pollos y al caso Papel Confort. Vemos que hoy día menos del 20% de las empresas de nuestro país cuentan con programas de cumplimiento que yo diría tienen o cumplen los requisitos formales mínimos que se pueden pedir de un programa de cumplimiento. Creemos que este estudio arroja que menos del 20% de las empresas de nuestro país cuentan con programas de cumplimiento que tengan como mínimo un código de buenas prácticas, alguna especie o tipo de capacitación, aunque sea de manera anual, y que tenga una línea de denuncia para que algún colaborador de la compañía pueda denunciar infracción a la libre competencia. Según los datos de esta encuesta, que fue realizada a más de 13.000 ejecutivos de nuestro país, si bien la tasa de respuesta fue bastante menor a eso y creo que revela la importancia aún menor que se le da a esta temática por parte de las empresas de nuestro país, vemos que el tema entonces reviste caracteres de gravedad y de urgencia. Y es grave y urgente porque esta misma encuesta mostró que los ejecutivos, los colaboradores de la empresa también están dispuestos a incurrir en prácticas que pueden defraudar a las mismas empresas. Por ejemplo, el 52% de los ejecutivos encuestados señaló que estaría dispuesto a adelantar contablemente la fecha de un determinado contrato para efectos de recibir un bono o incentivo económico. Y un 72% de los encuestados señaló, 73%, perdón, señaló que estaría dispuesto a ofrecer condiciones más flexibles de devolución de un determinado bien o producto, es decir, a celebrar un contrato a sabiendas que después se va a rescindir o terminar en perjuicio de la empresa con tal de obtener un bono o incentivo económico. A mí me parece que estas cifras son extremadamente preocupantes porque ustedes se imaginan que si son capaces de realizar un colaborar esto a la empresa en la cual trabajan, ustedes se podrán imaginar lo que serían capaces de realizar respecto de personas que trabajan fuera de la empresa respecto del público en general. A este respecto también quisiera señalar que yo creo que durante el último tiempo, durante el estallido social, durante la pandemia, nos hemos dado cuenta que en Chile y en el mundo entero nos encontramos con una crisis ético-moral, por llamarlo de alguna manera. La gente no logra comprender el valor y la importancia del respeto de las normas. Recientemente, en una columna publicada en un diario de nuestro país, en materia educacional, un distinguido columnista señaló que había una verdadera pandemia de deshonestidad intelectual, que quizás nosotros hayamos podido experimentar a nivel familiar o con amistades, si es que tenemos niños en escuelas, colegios, en la universidad. Esas son las mismas personas que el día de mañana se van a desempeñar como colaboradores en las empresas. Y los actos que ejecuten esas empresas van a ser atribuidos a esas propias empresas. Por lo tanto, creo que acá las empresas van a tener que cumplir algún rol de subsidio para efectos de nivelar y tratar de darles a estos colaboradores algún mínimo estándar ético, legal y moral el día de mañana. Por eso se me pidió entonces hablar el día de hoy sobre la importancia de los programas de cumplimiento. Y concretamente, en el breve espacio de tiempo que tengo, digamos, quisiera tratar de enfocarme en dos temas. Para aquellos de ustedes que todavía no hayan adoptado un programa de cumplimiento en su respectiva empresa, quisiera tratar de convencerlos de por qué es importante, urgente, que adopten un programa de cumplimiento. Y para aquellos de ustedes que ya tengan un programa de cumplimiento, quisiera formularles un par de preguntas para que puedan determinar si realmente tienen un programa de cumplimiento serio, efectivo, o si podríamos decir que su programa de cumplimiento es un programa de cumplimiento de papel, que es una formalidad, pero que realmente no abarca el compromiso vital de la compañía. Partamos entonces, para aquellos de ustedes que no tienen un programa de cumplimiento,
por darle algunas razones que creo que yo son importantes, que revelan la urgencia e importancia de que adopten uno. La primera razón, creo que es importante que las empresas adopten programas de cumplimiento, porque los programas de cumplimiento son una herramienta eficaz para mejorar las políticas públicas de nuestro país. Usted, señor, usted, señora, está preocupado del devenir de nuestro país, de las políticas públicas que se implementan en nuestro país, que no propenden quizá el desarrollo o el crecimiento económico. ¿Usted tiene esa preocupación? Pues bien, una herramienta útil que está a su alcance para que se mejoren las políticas de nuestro país, públicas de nuestro país, es adoptar un programa de cumplimiento que disminuya la probabilidad de que usted incurra en un incumplimiento normativo. Porque a mayor nivel de incumplimientos normativos en temas de libre competencia, mayor radicalización de las políticas públicas de nuestro país. No quiero centrarme mucho en esto porque, bueno, la SOFOFA tiene su barómetro empresarial que lo saca todos los años. Estos temas también supongo que serán objeto de análisis al interior de esta federación gremial y de otras asociaciones gremiales, pero la reputación corporativa en nuestro país ha ido decreciendo durante los últimos años. Es curioso esto porque los chilenos y las chilenas tenemos conciencia de la enorme importancia de la actividad empresarial para el desarrollo de nuestras vidas, para el crecimiento de nuestras vidas y de nuestras familias. También tenemos en alta estima la empresa donde trabajamos, pero curiosamente las empresas ajenas, las empresas como institución, han ido sufriendo una caída persistente en el tiempo que lleva más de una década en su reputación corporativa. Y los principales casos donde eso se ha manifestado, las principales caídas en la reputación corporativa, coincide con los grandes casos de colusión que conocimos. 2008 caso farmacia, 2011 caso pollo, 2015 caso papel confort o papel tissue, para tener su mínimo rango de reputación corporativa con el estallido social en octubre del año 2019. De hecho, y sin entrar en mayor detalle, y las encuestas tienen un valor relativo, pero cumplen un efecto de señalización que tiene alguna relevancia, digamos. Se ha dicho en la opinión pública, producto, y eso se desprende de alguna encuesta, que se le entrega o se le imputa a las empresas algún grado relativamente importancia de responsabilidad por el estallido social de octubre del año 2019. De hecho, en una encuesta de Espacio Público y de Ipsos, que fue publicada hace un par de semanas atrás, se señala que los chilenos consideran que el segundo acto más abusivo en nuestro país son las colusiones entre empresas, solo siendo superados por el alto valor de los medicamentos. Esto significa un avance, porque en esta misma encuesta de diciembre del año 2020, el acto más abusivo que consideraban los chilenos y las chilenas era justamente la colusión entre las empresas. Y lo que resulta preocupante también es que conforme a esta misma encuesta, no se observan, al menos si uno le entrega credibilidad a esta encuesta, lo cual desconozco, es una encuesta seria, hecha por instituciones serias, no se vislumbran o no se perciben mayores mejoras a este respecto, digamos. Durante los últimos 5 años, la ciudadanía cree que han habido mejoras en la educación, mejoras en la seguridad, mejoras en el ambiente en el cual viven, digamos, medioambiental, pero perciben que el abuso entre las empresas no ha mejorado y eso lo percibe un 80% de la población en base a lo que señala esta encuesta. Esto lo único que quiere graficar es que la actividad empresarial no se desempeña en un vacío, sino que se desempeña en un ambiente concreto, real, dentro de la ciudadanía. Los efectos, las acciones que ejecutan las empresas tienen un efecto directo, concreto en la ciudadanía. Y lo que tiene un efecto directo y concreto en la ciudadanía, tiene a su vez un efecto directo y concreto en la política de nuestro país. Y eso se traduce necesariamente en las políticas públicas que luego se discuten a nivel del Poder Ejecutivo y a nivel del Poder Legislativo. Por lo tanto, vuelvo a insistir, si usted estima que las políticas públicas de nuestro país están en un devenir negativo, bueno, una buena forma, una herramienta que está a su disposición y que es eficaz para mejorar este fenómeno es adoptar programas de cumplimiento que disminuyen la probabilidad de ocurrencia de estos hechos ilícitos que tienen un efecto en la sociedad
en la política y por lo tanto en las políticas públicas. En este sentido, quisiera felicitar el rol que está cumpliendo la SOFOFA en cuanto a incentivar la adopción de este tipo de programas de cumplimiento. En cuanto a asociación gremial que reúne a un conjunto no menor de empresas, creo que el rol que tienen las asociaciones gremiales en cuanto a incentivar este tipo de programas es de la esencia. Porque también es evidente que aquí nadie se salva solo. Lo que hace una empresa tiene un efecto directo, necesario, en la reputación de todas las otras empresas de nuestro país. Pero bueno, uno puede señalar, la verdad, yo soy una persona individualista y por lo tanto me preocupa solo lo que le pasa a mi empresa y no lo que pasa a nivel de políticas públicas de nuestro país. O también uno podría señalar, mira, yo ya estoy mayor y la verdad yo quiero vivir el día y cada generación tiene su afán, lo que pase con las políticas públicas es un tema de las generaciones futuras, así que no me ha convencido usted para adoptar un programa de cumplimiento. Pues bien, quisiera señalar entonces una segunda razón para adoptar un programa de cumplimiento de la libre competencia. Ya no como herramienta para mejorar las políticas públicas de nuestro país, sino que como una herramienta para gestionar el riesgo de incumplimiento normativo. Dicho de otra manera mucho más sencilla, la adopción de un programa de cumplimiento es un mecanismo adecuado para prevenir que usted incurra en un incumplimiento legal que le va a traer aparejado sanciones que son de la máxima gravedad. Después de la última reforma legal del Decreto Ley 211, que constituye nuestra legislación de libre competencia, las sanciones por la infracción de cualquier norma contraria a la libre competencia, ya no solo en casos de colusión, son probablemente las más duras que contempla cualquier ordenamiento normativo en nuestro país. En cuanto a las sanciones pecuniarias, las sanciones que usted puede verse expuesto hoy día van hasta el doble del beneficio económico reportado por la conducta o hasta un 30% de las ventas afectadas por la infracción anticompetitiva. Y si no se puede calcular ni el beneficio económico o hasta el 30% de las ventas afectadas, el monto de las multas puede ascender hasta 60.000 unidades tributarias anuales, que hoy en día son alrededor de 55 millones de dólares. Las multas no solo son aplicables a las compañías, a las personas jurídicas, sino que a las personas naturales, directores, gerentes, administradores y a cualquier persona que haya intervenido en la conducta ilícita. Las personas naturales responden además solidariamente de las multas impuestas a las personas jurídicas. Es decir, si la persona jurídica no puede pagar la multa, la persona natural que haya intervenido en la conducta será obligada al pago de esa multa por la persona jurídica. Y esto también, una sanción grave a la libre competencia, especialmente en casos de colusión, puede traer aparejada la misma disolución de las personas jurídicas, que es el equivalente a una pena de muerte en lo que respecta a las personas jurídicas. En casos de colusión, por si estas sanciones ya fuesen poco, las empresas que sean condenadas por colusión pueden incurrir en una prohibición de contratar con el Estado hasta por 5 años. Las personas naturales pueden verse impedidas de ser director o gerente de una sociedad anónima abierta o de una empresa del Estado hasta por 7 años, y eso sin contar con la sanción penal, con la cárcel, prisión efectiva, aplicable a aquellas personas que hayan sido condenadas por colusión, digamos. Y hay una especie de ley Emilia en materia de libre competencia que busca que, independientemente de si esa persona tiene una irreprochable conducta anterior, si no tiene antecedentes penales previos, lo que busca la norma es que cumpla al menos 1 año de prisión efectiva. Y todo esto sin considerar que existen proyectos actualmente en el Congreso que buscan incluso aumentar estas sanciones cuando la colusión recaigan sobre bienes y servicios de primera necesidad. Y además de las sanciones, de las multas pecuniarias, de las penas privativas de libertad, también hay que contar que con posterioridad al juicio en que se tenga por establecida una infracción a la libre competencia, con posterioridad ante el mismo tribunal está siempre la posibilidad de que quien se sienta afectado, ya sea consumidores u otras empresas, demanden los perjuicios que la infracción anticompetitiva les haya causado. Por lo tanto, hay un abanico de sanciones tremendamente amplio en nuestro ordenamiento jurídico y tremendamente gravoso para las empresas. Dicho eso, alguien puede decir, bueno, mire, es un buen argumento, pero la verdad yo me voy a jugar la carta de que la autoridad de libre competencia no detecte, que no me pille que estoy cometiendo una infracción a la libre competencia. O si me pilla, si me detecta, voy a tener muy buenos abogados que van a lograr obtener un veredicto absolutorio. Buenas razones también, no he logrado convencer a una de las personas de que adopten un programa
de cumplimiento de la libre competencia. Por lo tanto, quisiera pasar a la tercera categoría de argumentos que me parece que a mí es importante tener en cuenta para tratar de convencer a alguien de que adopte un programa de cumplimiento de la libre competencia. Y me parece que la tercera razón, y quizás la más importante de todas, para adoptar un programa de cumplimiento normativo, es que es la única herramienta, a mi juicio, que en el futuro inmediato y en el mediano y largo plazo garantiza la sostenibilidad corporativa e incluso permite obtener ventajas competitivas legítimas respecto de los otros agentes económicos del mercado. Dicho de otra manera mucho más sencilla, me parece que la adopción de un programa de libre competencia serio, real y efectivo permite aumentar la rentabilidad de las compañías, permite aumentar las ganancias de una compañía. En ese sentido quisiera señalar que es falso, totalmente falso, que existe una dicotomía, una contraposición entre lo que es el cumplimiento normativo y la rentabilidad de las compañías. Muy por el contrario, existe una relación directa entre mayor nivel de cumplimiento normativo y mayor rentabilidad de las compañías. Y esto es muy importante también para las pymes, digamos. El programa de cumplimiento no debe ser visto como un costo, sino que es una inversión que le permite maximizar los beneficios económicos en los mercados en los que se desarrollan. ¿De dónde desprendo esto? Bueno, quisiera señalar que, como ustedes vieron, hace un par de semanas se movilizó más de 1 millón de nuevos votantes, predominantemente jóvenes y mujeres, que fueron capaces de, con sus votos, nombrar y elegir al nuevo presidente de la República, que asumirá en marzo de este año, digamos. Ustedes se dan cuenta lo que podría ser ese 1 millón de personas, o más, con la proliferación de redes sociales que existe hoy día, respecto a una empresa que haya incurrido en una práctica contraria a la libre competencia, específicamente una colusión cuando se refiere a bienes y servicios de primera necesidad. No sé si han visto las redes sociales, el efecto que tuvieron los 3 grandes casos de colusión ocurridos en la última década que reseñé al inicio de esta presentación. Eso se realizó en un ambiente de menor penetración y masividad de las redes sociales. Entonces hay que tener ojo que el día de mañana, por un incumplimiento de esa entidad, digamos, el efecto mediático y en los clientes que esto puede tener puede llevar, creo yo, realmente a la quiebra de las compañías involucradas en ilícitos de esta naturaleza. Y no solo eso. Creo también que los programas de cumplimiento tienen que ser utilizados activamente por las empresas para ir a hacer buenos negocios, para ir a aumentar legítimamente, por mérito, sus ganancias, que es finalmente el objetivo final de las compañías. Me parece que en esto, digamos, las compañías tienen mucho margen de acción. Tienen que ir a captar inversionistas, personas dispuestas a invertir en sus compañías, demostrándoles que tienen adoptados mecanismos para actuar de manera legal y ética en los mercados. Pero no solo inversionistas, tienen que también ir a captar proveedores que quieran contratar con sus compañías, proveerles bienes y servicios a ustedes por el grado de cumplimiento legal y normativo que tienen. Por ejemplo, a un proveedor, mire, la ley establece que hay que pagar a 30 días. Bueno, yo, además de cumplir la ley, quiero subir el estándar y no sé si se le va a pagar al contado, si fuese posible, fantástico, pero voy a disminuir ese tiempo. Y eso es una herramienta legítima de captación de los mejores proveedores que a su vez va a permitir a la empresa vender los mejores productos o prestar un mejor servicio. A nivel de inversionistas, a nivel de proveedores, punto central, a nivel de colaboradores. Las personas hoy en día, y con especial énfasis la juventud, quiere trabajar en empresas que hagan negocios conforme a la ley, a la ética y a la moral. No quieren trabajar en empresas que hagan negocios de cualquier manera. Y por lo tanto, una herramienta para ir a captar el mejor talento humano, que es de la esencia para tener la mejor empresa posible, tiene que ser justamente una demostración de que la empresa ha adoptado medidas concretas, reales, serias y efectivas para mejorar su estándar legal, de cumplimiento legal, ético y moral. Y por último, si ustedes captan a los mejores inversionistas, si ustedes captan a los mejores proveedores y si ustedes captan a los mejores colaboradores, eso indefectiblemente se va a traducir en la captación de mejores clientes, que es el fin último a quien se dirige toda la actividad empresarial. Entonces, esta visión de los programas de cumplimiento como una herramienta que aumenta las ganancias de las empresas
pasa de un cumplimiento por miedo, como decía el presidente Richard von Appen hace breves instantes, en que, bueno, yo adopto un programa porque tengo miedo a que haya malas políticas públicas en nuestro país, en mi concepto, o tengo miedo a que me pasen una sanción. El miedo es una herramienta poco feliz y poco efectiva para lograr perseverancia en el cumplimiento de los fines. Ustedes lo pueden ver cuando uno va al doctor. Uno va al doctor, le dice, oye, por favor, no comas más de tal o cual producto, porque si no vas a terminar con una enfermedad grave. Probablemente las 2 primeras, 3, 4 semanas uno va a estar con un miedo gigantesco, no va a consumir el producto que le hace mal, pero indefectiblemente con posterioridad ese miedo se relaja y uno termina haciendo lo que siempre hacía. Y pasar de esa visión del miedo al convencimiento de que los programas de cumplimiento y el cumplimiento normativo se traducen mejor en negocios, pasa de un cumplimiento por coerción, por miedo, a una sanción, a un cumplimiento por convicción, que es lo que en definitiva se busca y se pretende. Y garantiza un efecto perseverante en el tiempo en cuanto a instar por programas de cumplimiento serios, reales y efectivos. Eso respecto de 3 argumentos que me parecen importantes para convencer a aquellos de ustedes que están asistiendo el día de hoy para que adopten programas de cumplimiento al interior de sus empresas. Pasemos ahora brevemente con algunas preguntas respecto de aquellos de ustedes que sí han adoptado programas de cumplimiento al interior de sus empresas y veamos si son programas de cumplimiento serios, reales y efectivos o, como se dice coloquialmente, programas de papel, programas meramente formales. Y una serie de preguntas que ustedes tienen que responderse en su foro interno o al interior de sus propias compañías. Preguntas a distinto nivel. Primero, pregunta a nivel del oficial de cumplimiento, que por lo pronto me parece que es un nombre que no incita, digamos, no genera mayor cohesión al interior de las compañías. Uno podría, esto es naturalmente voluntario, cada uno le pone el nombre que quiere, pero no sé, hay nombres que concitan mayor apoyo probablemente al interior de una compañía que este nombre oficial de cumplimiento, que parece alguien opuesto a los ejecutivos de la compañía, cuando el oficial de cumplimiento, gerente de sostenibilidad, o como quieren llamarle, justamente es alguien que, verificando que se cumplan los requisitos legales y éticos, aumenta la rentabilidad de la compañía. Pero algunas preguntas específicas a su respecto. ¿Cómo se eligió el oficial de cumplimiento de la compañía? ¿Participó el directorio en su designación? ¿Lo entrevistaron? ¿Contrataron a algún headhunter o institución pertinente para contratarlo? Es decir, ¿le dieron la misma importancia el directorio a la contratación del oficial de cumplimiento, o como se llame, que la importancia que se le da al gerente general, que se le da al gerente de finanzas, como quisiéramos creer que se le da al fiscal al interior de cada compañía? ¿Cuál es la reputación de ese oficial de cumplimiento? ¿Se está contratando personas que tengan un reconocido prestigio profesional, académico, fuera de la institución, de tal manera que pueda traducir también ese prestigio y llevarlo a un prestigio al interior de la institución? Preguntas tan básicas: ¿dónde se sienta el oficial? ¿Dónde tiene su oficina? ¿Tiene su oficina junto con la plana ejecutiva máxima de la compañía o está en el segundo subsuelo de la empresa? ¿Cuál es su horario? ¿Cumple una jornada parcial? ¿O está todo el día en la compañía cumpliendo sus funciones? ¿Cuál es su remuneración? ¿Tiene una remuneración equivalente, o al menos razonablemente equivalente, con la que tenga el gerente general, el gerente de finanzas, el fiscal u otros ejecutivos de la plana mayor de la compañía? ¿O tiene una remuneración menor? Y esto no es menor, no lo digo por un tema de equidad laboral, digamos. Los señales que, todas estas señales que estamos hablando, después se traducen en la influencia que tiene ese oficial de cumplimiento, o quien haga sus veces, al interior de la compañía, digamos. Y esto es muy importante porque tiende a reflejar, digamos, la importancia que tiene el oficial al interior de cada compañía. ¿Cuál es la relación que tiene con el directorio? Es decir, ¿el oficial de cumplimiento se sienta a la mesa del directorio? ¿O lo llaman una vez al semestre, digamos, para que reporte si efectivamente han visto algo raro al interior de la compañía? ¿Los acompaña para que tomen decisiones rentables, pero que además se ajusten al ambiente normativo y ético que se espera en la compañía? Insisto, todo esto es importante porque refleja la importancia que tiene este ejecutivo al interior de la compañía y, por lo tanto, el grado de imperatividad
y de influencia que tienen sus decisiones al interior de la compañía. Pregunta ya no relativa al oficial de cumplimiento, sino que al directorio y a la plana ejecutiva principal. Bueno, el directorio, los principales ejecutivos de la compañía, entre los que debiera estar también el oficial de cumplimiento, naturalmente, participan en las capacidades. O sea, naturalmente, si hay un programa de cumplimiento, ellos dieron la instrucción de que se adoptara un programa de cumplimiento, pero eso es como el mínimo minimorum que se puede esperar y exigir. ¿Participan los directores y la plana ejecutiva principal en las capacitaciones generales que se realizan en la compañía? ¿Hacen los exámenes, las pruebas que se realizan para verificar que hayan comprendido realmente el objetivo, el espíritu y el tenor literal de las normas que componen, en este caso específico, la normativa de libre competencia de nuestro país? ¿Entienden el raciocinio que está atrás? Interactúan, y esto es muy importante, los directorios y la plana ejecutiva principal tienen una labor de verificar si la plana ejecutiva en terreno cumple la normativa, en este caso libre competencia. ¿Conocen realmente lo que hace la empresa? ¿Participan en reuniones con las distintas áreas del negocio? ¿Conocen a los ejecutivos? ¿Conocen con quién se relacionan? ¿Quiénes son sus proveedores? ¿Quiénes son sus clientes? Para poder determinar dónde hay potencialidades de infracción a la libre competencia, ¿o es un conocimiento más bien general? Pregunta respecto a los colaboradores. Si el tema de cumplimiento legal y normativo es tan importante para la compañía, ¿hay algún parámetro donde eso se tienda a evaluar en el proceso de contratación de cualquier colaborador que participe, que sea contratado en una compañía? ¿Cómo se verifica? ¿Hay alguna prueba, alguna pregunta? ¿Hay algún procedimiento de seguimiento legítimo? Naturalmente, esto no se trata de la implementación o implantación de un sistema policial al interior de la compañía. Recordemos que el oficial de cumplimiento y todo el sistema está hecho como un acompañamiento para que se hagan muy buenos negocios en cumplimiento de la ley. Hay un proceso de seguimiento para verificar si es que respecto a algún ejecutivo, de algún colaborador, hay alguna circunstancia familiar, puntual, digamos, que lo haga más proclive, más propenso, quizás a privilegiar un beneficio de corto plazo, como puede ser un bono, en vez de un cumplimiento más de mediano y largo plazo que vele por la reputación corporativa. ¿Participan en las capacitaciones generales y específicas? ¿Las evaluaciones que se le hacen son obligatorias? ¿Forman parte de la evaluación anual que se le hacen o son el que quiera la hace, el que quiere no la hace, digamos? Se ha revisado también por parte de la plana ejecutiva mayor de la compañía y del oficial de cumplimiento cuál es el sistema de incentivos pecuniarios que tienen los empleados de las compañías. Naturalmente, los incentivos monetarios son legítimos y son deseados, pero dependiendo de la participación de mercado que tenga una compañía y del mercado en el cual se desempeñe, puede tener complicaciones propias que tiendan a llevar a que para obtener un bono uno tenga que destruir por medios incluso legítimos a un competidor. ¿Se premia a los colaboradores que han demostrado algún cumplimiento legal o ético superlativo? ¿Se los premia realmente no con ticket de descuento en alguna tienda? No, una premiación real y efectiva en su remuneración o algo que destaque realmente. ¿Qué están haciendo las compañías ante la rotación permanente que existe hoy en día en las nuevas generaciones? Ya poca gente se queda eternamente en una compañía, existen, pero va disminuyendo ese número, va cambiando, rotando la gente permanentemente. ¿Qué están haciendo? ¿Qué mecanismos están implementando para garantizar la permanencia y continuidad de la cultura corporativa que quieran implementar al interior de su empresa? Y finalmente, porque esto no tiene por objeto ser una revisión exhaustiva, sino que un par de preguntas para verificar si su programa de cumplimiento es un programa real, serio y efectivo. Bueno, respecto al programa mismo, ¿quién participa? ¿Solo abogados que se limitan a dar un conjunto de charlas repitiendo lo que dice el decreto ley 211 y nadie entiende nada de lo que se le está diciendo? Se trata de bajar a la práctica las normas respecto de las líneas de negocio de cada una de las compañías. ¿Participa también algún economista que les sirva para complementar la visión que se da? ¿Participan también psicólogos, sociólogos,
diseñadores para tratar de revestir de algún grado de atractividad, por decirlo de alguna manera, a los manuales de libre competencia. Normalmente lo que yo he visto que son unos mamotretos de 50, 100, 200 páginas ilegibles. Se asume el conocimiento y la adhesión a esos principios, pero no se entienden, no se hacen parte, no se internalizan por parte de los ejecutivos. Hay formas de hacerlo más atractivo. No sé, tendrán que usar redes sociales internas, mecanismos de premiaciones, no sé. Tienen que ser innovadores en esto para que esto pase a ser vida real y no una mera entelequia. Y eso naturalmente tiene que ir ajustado, que los programas de... Una regla principal de los programas de cumplimiento es que no hay un programa de cumplimiento aplicable a toda la empresa, sino que los programas de cumplimiento son traje a la medida, a las necesidades, al mercado, a las líneas de negocio que tenga cada una de las compañías. Pues bien, esas son lo que quería transmitirle en esta ocasión, agradecer nuevamente la invitación que le permite a la Fiscalía entonces tratar de prevenir la Comisión de Infracción a la Libre Competencia con una audiencia tan amplia como la del día de hoy, y espero haberlos convencido, ya sea, o haber sentado las bases para convencerlos, ya sea para que adopten un programa de cumplimiento de la libre competencia o para que mejoren el programa de cumplimiento de la libre competencia que ya tienen adoptado, y de tal manera disminuir la potencialidad de infracciones a la normativa de libre competencia en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Agradecemos a don Ricardo Riesco, Fiscal Nacional Económico, y a don Richard von Appen por habernos iluminado hoy día. Es un gusto ver que ambos han coincidido en la importancia de buenas, permanentes y efectivas políticas de compliance, de incorporar un ambiente, una cultura de control, un ambiente y una cultura de cumplimiento a la normativa, no solo para no tener las sanciones que explicó el fiscal, sino que muy especialmente para que la empresa pueda convivir con sus competidores, con las empresas en general y con la comunidad, porque el deterioro reputacional asociado, ¿no es cierto?, a las malas prácticas en materia de libre competencia se paga y caro. Y para pasar derechamente, hoy día tenemos, ¿no es cierto?, la segunda parte, entrar derechamente con el análisis de los acuerdos entre competidores, y tenemos nada más ni menos que a Nicole Neme, una de las más prestigiosas abogadas, socia fundadora del estudio Ferrada Neme, que ha tenido una amplia experiencia en casos muy bullados y también en el trabajo ayudando a empresas para establecer políticas de compliance que les eviten tener contingencias y sufrir los daños reputacionales e infraccionales asociados a las malas prácticas. Invito entonces a Nicole Neme para que nos converse, nos explique los acuerdos entre competidores. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a Sofofa por la invitación. Es un placer compartir con ustedes en el día de hoy. Después de la excelente presentación del señor fiscal, creo que ya hay mucho explicado acerca del valor del compliance, de la importancia de desarrollarlo dentro de las compañías independientemente de su tamaño, grandes, medianas o pequeñas. Tiene un gran valor por las tres razones que indicó con mucha claridad el fiscal. Dentro de esta lógica de explicar por qué y de entregar más información sobre la forma en que deben precaverse los riesgos de libre competencia y cuáles son esos, me toca hablar sobre acuerdos entre competidores. Hay dos tipos de acuerdos entre competidores, quiero introducir diciendo eso. Hay los ilícitos y los lícitos. Un joint venture entre competidores puede ser perfectamente lícito, formas de asociatividad. Yo voy a hablar más bien de los ilícitos, tengo poco tiempo, pero después en las preguntas y respuestas podemos conversar también sobre los lícitos y cuáles características debieran tener para cumplir con los estándares de libre competencia. Y eso es muy interesante, por ejemplo, hoy día en que los aspectos medioambientales son tan relevantes, se habla mucho de la necesidad de ciertos grupos de empresas que compiten entre sí para llegar a ciertos acuerdos lícitos en materia medioambiental para facilitar la protección y el desarrollo del medio ambiente. Es un tema muy bullado y hoy día de gran desarrollo en Europa, por ejemplo, que aún no ha llegado a Chile, pero quiero dejar ese paréntesis, digamos, hay ciertos acuerdos lícitos, tienen eso sí requisitos estrictos que cumplirse para ser autorizados desde la perspectiva de libre competencia. Por ahora quiero explicar ciertos matices en relación a los acuerdos ilícitos.
Creo que todos sabemos a estas alturas en Chile, después de los casos bullados que también explicaba el fiscal, que un acuerdo entre competidores para fijar precios, para repartirse clientes, etcétera, es ilícito y es gravísimo y tienes las multas más relevantes, etcétera. Pero la comprensión de la ilicitud de los acuerdos o de la colaboración o de la coordinación o de la colusión en materia de libre competencia tiene sutilezas que es importante que las empresas manejen y sus ejecutivos y ejecutivas para evitar incurrir incluso en infracciones de libre competencia por desconocimiento. Y ese es el tipo de cuestiones que quisiera tratar en el día de hoy. Entonces, voy a hablar de acuerdos colusorios, que es como lo estándar, pero también de prácticas concertadas y voy a hablar de intercambios de información entre competidores. Todos ellos son ilícitos en Chile y con sanciones muy graves bajo el derecho a la libre competencia, pero en ocasiones se suele concentrarse solo en lo primero, que son los acuerdos colusorios. Entonces, bien sabemos que nuestra ley, que es el decreto ley número 211, sanciona la colusión. Ahora, cuando sanciona la colusión, y este es el artículo, está en la lámina, habla de acuerdos, o sea, un convenio, un contrato, un pacto entre competidores, pero también de prácticas concertadas que involucren a competidores entre sí y que consistan en fijar precios de venta o de compra, limitar la producción, asignarse zonas o cuotas de mercado o afectar el resultado de precio de solicitación, así como hay otros acuerdos o prácticas que, confiriendo poder de mercado, consisten en determinar condiciones de comercialización o excluir actuales o potenciales competidores. O sea, si ustedes se fijan, el ámbito de acción de la colusión va más allá de los acuerdos, incluye las prácticas concertadas. Y en cuanto al tipo de conducta, es muy amplio, porque habla de todos estos tipos que yo estoy comentando, todas estas conductas que estoy comentando, que son bastante amplias. Sobre esto no me voy a alargar porque ya lo dijo el fiscal. Violar la libre competencia en estas materias, y esto lo ha dicho la Corte Suprema varias veces, es la infracción más grave de libre competencia. ¿Por qué? Porque en teoría los competidores tienen que luchar por el cliente, no luchar contra el cliente. Eso ya lo decía el profesor Garrigues, un profesor español muy reputado de Derecho Comercial hace cerca de 70 años. Y cuando luchan contra el cliente, esto es, se ponen de acuerdo contra el cliente o desarrollan estas otras conductas que lo perjudican, la esencia de la libre competencia se ve alterada. Hay varios estudios en Estados Unidos de reputadas universidades que demuestran cómo sube el precio promedio en un mercado cuando hay colusión. Puede llegar a subir un 40% el precio promedio. O sea, esto afecta el IPC, afecta en definitiva el crecimiento y desarrollo del país, y por eso, más allá de las sanciones particulares, ha pasado a ser una política pública tan relevante dentro de Chile y un tema, como bien lo explicaba el fiscal, de conversación común y de reacción acalorada entre las personas. Entonces, las sanciones en caso de colusión son las multas, que ya indicaba el fiscal, la modificación o terminación de los contratos, incluso la disolución de las empresas involucradas o de las asociaciones gremiales involucradas, además de prisión en ciertos casos de colusión que ya voy a definir, inhabilidades para ejercer cargos de director, gerente, prohibición de contratar con el Estado, que en algunas áreas o en algunos rubros puede simplemente a uno sacarlo del mercado, en rubros que se dedican mucho a la contratación con el Estado. Y tenemos un tipo penal. Acá me quería detener un minuto. La gente critica que en Chile no hay sanción penal para la colusión. Bueno, es un error. La sanción penal existe y entró en vigencia por una ley que se dictó a fines del año 2016. Y las personas se preguntarán por qué nadie está en la cárcel por colusión todavía. La respuesta es bastante directa. Las investigaciones por casos de colusión son muy complejas. La Fiscalía Nacional Económica se toma años en desarrollar procesos muy detallados, con prueba muy potente, para después llevar adelante los casos ante el Tribunal de la Libre Competencia, defensa de la libre competencia, y por lo tanto, si la ley recién entró en vigencia a principios del 2017, las conductas que se pueden sancionar penalmente son solo las posteriores, hay que incurrir en esas conductas después del 2017, la Fiscalía las tiene que pesquisar, desarrollar una investigación muy detallada y después llevar el caso al Tribunal de la Libre Competencia. Entonces, esa es la razón, y probablemente en los próximos años vamos a ver aplicación de tipos penales en materia de libre competencia. O sea, quiero decir con esto, no es para nada un tipo de papel que uno se confíe y que diga nunca se va a aplicar. No, es un tipo que sí se va a aplicar, y el fiscal, que es el que conoce bien, el fiscal nacional económico, el tema de libre competencia que está persiguiendo, además tiene la atribución de llevar adelante el caso penal, de presentar la querella correspondiente. Las sanciones son las sanciones más altas del sistema económico chileno, aquellas de libre competencia en materia de colusión. Son 3 años y un día a 10 años, con ley Emilia, como se indicaba, y con estas inhabilitaciones a que se da lugar. ¿Ok? Entonces, con esto quiero dejar asentado que de verdad,
hay que tomar todos los resguardos posibles para no incurrir en colusión. Y acá hay una cuestión muy importante, cuando yo digo no incurrir en colusión, basta que un ejecutivo o una ejecutiva de nuestra empresa incurra en colusión para que la empresa sea responsable. Eso es un viejo principio de la responsabilidad de las empresas por los hechos de sus dependientes y lamentablemente entonces el control que se tiene que tener, la prevención dentro de las compañías tiene que ser muy potente para evitar estas conductas. Ahora vamos al núcleo de la conversación que quiero tener con ustedes hoy día. ¿Cuáles son las formas de colusión? Entonces tenemos primero lo clásico, diría uno que ha visto las películas, no sé, Polinformante, que es una película bien entretenida del cartel de la lisina, que fue un cartel muy bullado en Estados Unidos por los años 80. El caso clásico de cartel son empresas que se pusieron de acuerdo y fijaron las reglas del juego, fijaron incluso las sanciones para el caso en que una se salga o no. En Chile hemos tenido hasta casos de carteles por escritura pública, una gran torpeza, ¿no? En otros países hasta el notario o la notario estarían involucrados, acá el notario da simplemente fe de ciertos aspectos formales de la escritura, pero bueno, hemos tenido incluso por escrituras públicas. Lo que quiero decir es que es el caso estándar, pero sí es importante saber que la forma es irrelevante, puede ser que ese acuerdo sea simplemente por teléfono, por WhatsApp, por mensajes, por correo electrónico, en reuniones, y puede ser también directo o indirecto, esto es intermediado por terceros. Y esto es muy importante porque una persona, un intermediario puede ser el correo electrónico con piernas, de alguna manera que intermedia el acuerdo entre dos empresas. Entonces, no es que si yo no me junté en una sala de reunión y no firmé una escritura pública me tengo que sentir tranquila, para nada, porque si yo me pongo de acuerdo, lo importante es el fondo, es el tema económico que está atrás. Si me pongo de acuerdo con mi competidor, la verdad es que eso es sancionado y también si se hace a través de un órgano común como una asociación gremial o algún otro tipo de asociación. Algo muy importante que en los compliance sale harto, y es una recomendación también. Cuando la autoridad pública me cita a una reunión y me pide que yo me ponga de acuerdo con mi competidor, eso no garantiza la licitud de mi conducta desde la perspectiva de libre competencia. Hablo de la autoridad sectorial, cualquier regulador sectorial. En el marco de una licitación incluso puede suceder. Entonces tengan mucho ojo que incluso si la autoridad sectorial, y hay sanciones, por ejemplo, en caso de transportistas de buses, que la Seremi de una determinada zona llamó a los transportistas y los instó a ponerse de acuerdo para repartirse la ruta y fijar precios. Bueno, terminaron sancionados igual todos esos buceros y la Seremi con un tirón de oreja importante, tirón de oreja no más porque en ese caso hace ya más de 10 años no había sido parte del juicio, hoy día probablemente sería parte del juicio. Entonces, eso es un elemento que también planteo para tener cuidado. Ahora, voy al tema de fondo. Las prácticas concertadas. Ya les decía yo que el artículo sanciona igual los acuerdos colusorios y las prácticas concertadas. En materia penal se exige que sean acuerdos colusorios, el estándar es un poquito más exigente, pero hay que ver cómo se interpreta eso en su momento por los tribunales correspondientes. El problema con las prácticas concertadas, y esto es muy importante manejar el matiz, es que no se necesita un acuerdo para entrar en colusión. Desde la perspectiva de libre competencia, el punto de fondo es que en teoría las empresas compiten bajo ciertos niveles de incertidumbre. Cuando hay incertidumbre, yo no sé cómo se va a comportar mi competidor, yo tomo decisiones, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, más agresivas desde la perspectiva de libre competencia. Entonces tengo como empresa ciertos incentivos para reducir o neutralizar esa incertidumbre. Entonces, el punto fondo es que cuando yo desarrollo prácticas que de alguna manera reducen o neutralizan la incertidumbre bajo la cual tomo decisiones, o mi competidor toma decisiones, yo estoy logrando efectos de mercado o conductas de mercados que no serían propias de un mercado competitivo. Entonces, lo que dice la autoridad europea, por ejemplo, dice, mire, es muy legítimo que usted se ajuste inteligentemente al comportamiento de sus competidores. Eso es algo que usted tiene que hacer, incluso tiene que prever lo que su competidor va a hacer para ajustarse. Eso es inteligencia industrial, eso está muy bien que lo haga. El problema es que si ese ajuste lo hace en base a haber neutralizado la incertidumbre. ¿Y cómo se neutraliza o reduce la incertidumbre propia de los mercados? Típicamente a través de la recepción o envío de información comercial sensible. El intercambio de información sensible es algo que sucede mucho en los mercados en Chile, lamentablemente aún, y hay menos conciencia de ilicitud a su respecto. Hay muy diversas instancias en las cuales un competidor puede intercambiar información sensible con otro competidor. Hacerlo a propósito, para darle un dato, mira, voy a participar en esta licitación o no, voy a subir el precio de mi producto o no, y el otro se ajusta unilateralmente. Puede hacerlo a través de un tercero común, un proveedor, un distribuidor común, un consultor común, a través de la asociación gremial, a través de una autoridad que incentive a hacerlo, etc. Entonces, mucho cuidado con el intercambio de información comercial sensible, que incluye precios,
costos, proyectos futuros, inversiones, listas de clientes, políticas de descuento, estrategias de marketing, etcétera, porque eso, incluso de acuerdo a la evolución que ha tenido la jurisprudencia europea de libre competencia, al principio era un factor añadido, hoy día por sí solo puede constituir un ilícito de libre competencia. Y eso es más sutil, eso es más difícil de controlar. Muchas veces las empresas, y esto es un problema cultural que creo que tenemos en Chile, contratamos a ejecutivos o ejecutivas, entre otras cosas porque tienen muchas redes personales, de amistades, de cercanía con la competencia, y eso hoy día, lejos de ser un beneficio, es un contra en la lógica de controlar estos intercambios de información sensible. O sea, no es vivo ni inteligente ni hay que premiarlo. Al ejecutivo que trae información sensible a la competencia, hay que reforzarle el compliance y decirle que por ningún motivo eso puede suceder. Entonces, hecho este contexto, quiero plantear algunos casos, simplemente volviendo a la lógica de los matices. En el caso Pollos, que ustedes conocen, el matiz que quiero hacer es que en este caso el rol de la asociación gremial se consideró como un rol particularmente complejo porque la información se intercambiaba en la asociación gremial. Y puede que en esa época la asociación gremial lo haya hecho muy de buena fe sin tener el conocimiento de esta evolución de la libre competencia en que el intercambio de información sensible en sí es sancionado. ¿Y cómo se interpretó esa información? En el fallo del tribunal se habló de información estratégica que ha sido intercambiada con un nivel de desagregación más alto que el observado incluso en economías más desarrolladas. Entonces, acá voy a un punto. ¿Qué es información comercial sensible que no se puede intercambiar? Obviamente, primero, información que no sea pública, porque por eso es comercial sensible. Y segundo, información desagregada, o sea, que tenga un nivel de detalle que me permita conocer las políticas comerciales de mi competencia. Y por supuesto, mientras más reciente sea la información o si se trata de proyecciones futuras, más delicada es desde esta perspectiva. Otro ejemplo que les traigo es el caso que se llamó Laboratorios 1. En este caso, el acuerdo no se materializaba en las sesiones de la asociación gremial, pero sí en las conversaciones de pasillo posteriores a la asociación gremial. Entonces, hay lógicas de compliance. Hay que reforzar que no solo hay que ser cuidadoso y cumplidor de las leyes en los ámbitos formales, sino que también hay que ser particularmente cuidadoso en los ámbitos informales, de las relaciones personales, de las conversaciones de pasillo, del café o del trago que se tome alguien en un lugar. Un tercer punto que quería plantear que es importante. Dentro de los ilícitos de libre competencia que yo mencionaba al principio, hay 4 de ellos que tienen que ver, el recuadro de más abajo de la lámina: fijar precios de compra y de venta, limitar la producción, asignarse zonas o cuotas de mercado y afectar el resultado del proceso de licitación, que se llaman infracciones per se. Esto es como el manejo en estado de ebriedad. Da lo mismo los efectos de mi conducta y si de hecho afectaron o no la libre competencia. Se consideran tan graves que por el solo hecho, por ejemplo, de intercambiarse información en estas materias, es sancionable en materia de libre competencia. Y este precedente es interesante, el caso Laboratorios 2. Se pusieron de acuerdo algunas empresas en relación a una licitación de la Cenabast y resulta que los efectos no se materializaron simplemente por distintas razones del proceso. Y el fallo en eso es explícito, se sancionó por el tribunal, por la Corte Suprema. No se requiere que se materialicen las acciones concretas de conformidad con el acuerdo que se obtenga el resultado esperado. O sea, basta el acuerdo, basta la práctica concertada, basta el intercambio de información sensible para que ya los ejecutivos involucrados, como bien decía el fiscal, ellos mismos o ellas mismas pueden ser objeto de multa, incluso de cárcel, y la empresa involucrada pueden ser afectada. ¿Ok? Entonces, ojo con no limitar el concepto de acuerdo colusorio y estar tranquilos con que en mi empresa nadie se pone de acuerdo con la competencia si yo no estoy supervisando, si no hay intercambio de información sensible. Y fíjense que esto lamentablemente requiere alcanzar un balance bien delicado, porque en la vida real es más difícil que el puro principio. Cuando oiga, usted tiene que evitar todas estas sorpresas, hay constreñimientos reales. Es difícil meterse a los correos de las personas que trabajan en la oficina de uno. Uno no puede ser una especie de policía permanente, una especie de estado totalitario dentro de la compañía. Entonces, llegar al equilibrio en que uno pueda asegurarse de que este intercambio de información sensible no se produzca requiere un conjunto de contrapesos dentro de la misma compañía. Sanciones y premios también. O sea, incentivar a que estas conductas se transparenten, que se conozcan, que se sepa que es en beneficio de todos, que se puedan precaver de la propia persona. Mostrarle a las personas cómo la empresa las protege cuando facilita que estas personas traigan. No solo yo creo que a veces el concepto de canal de denuncia es muy duro, la gente no quiere denunciar a un colega, por ejemplo, al que le tiene cariño. Puede ser un canal de recibir preguntas, consultas.
lo importante es que se conozcan estas conductas y que se puedan precaver a tiempo. Cada empresa, en la lógica de su cultura corporativa, verá la forma más amable de conseguirlo. Luego, entonces, y por último, con esto termino, esta explicación de las prácticas que pueden ser más delicadas, lo que se llama la práctica hub and spoke. Las prácticas hub and spoke son intermediadas por un tercero. Entonces, esto es lo que sucedió en Chile con la acusación de la Fiscalía en el caso supermercado. Bueno, en el caso supermercado, ninguna de las empresas se había puesto de acuerdo entre sí, pero había un proveedor común que podía intermediar la información entre los supermercados. Hay varios ejemplos en el derecho comparado de eso. Entonces, mucho cuidado, y este es otro consejo, cuando ustedes se relacionan con terceros comunes con su competencia. Pueden ser proveedores, pueden ser distribuidores, pueden ser consultores, puede ser la asociación gremial, puede ser la autoridad pública, de cuidar que no entreguen información confidencial sensible, y si la entregan, por ejemplo, un consultor, que hay que hacerlo bajo expresas cláusulas de confidencialidad que aseguren que uno no está entregando esta información para que se traspase, sino que todo lo contrario. Segundo, capacitar muy bien a la gente de nuestras compañías, que si reciben a través de un tercero información sensible a la competencia, inmediatamente hay que rechazar esa comunicación. Hay que decir que está fuera de nuestras políticas. No hay que usarla, evidentemente, porque si yo la rechazo y después la uso, tengo un problema. O sea, capacitar muy bien y decir, oiga, no, qué suerte que recibí este dato. Recibir el dato en sí es una situación en riesgo. Hay casos en Europa, por ejemplo, en la industria bancaria, en la cual por el solo hecho, un caso de Banco Berkeley y otro, por el solo hecho de recibir información sobre créditos corporativos de su competencia, esa empresa fue sancionada. Entonces, mucho cuidado con la intervención de los terceros en ese sentido. Incluso, mi recomendación, cuando usted entregue información a la autoridad pública, si no está demasiado claro en la ley sectorial, que es una obligación legal que usted tiene, porque ahí, bueno, no hay nada que hacer, plantéelo y entréguelo bajo reserva, bajo confidencialidad. Entonces, aprendizajes de los casos de hub and spoke, que ha habido varios en el extranjero y en Chile. Cada empresa debe fijar sus precios de manera estrictamente independiente, no recibir consejos, por ejemplo, del proveedor común acerca de cómo fijar los precios, no recibir precios sugeridos tampoco, rechazar comunicaciones indebidas de contrapartes o de terceros comunes que me hagan llegar información comercial sensible. Mientras mayor es el rango jerárquico de las empresas, de las personas de mi empresa, la conducta es más grave, pero el hecho de que sean ejecutivos de jerarquía más baja no me quita responsabilidad. En el caso de supermercados, la Corte Suprema, por ejemplo, consideró que el hecho de que los ejecutivos superiores hayan estado copiados en los correos electrónicos sin haber reaccionado a cierta información sensible reforzaba la responsabilidad de las empresas. Entonces, realmente el estándar que se exige es bastante alto. Y acá otra reflexión para compartir con ustedes. Si hoy día ustedes desarrollan una conducta y los investiga la Fiscalía por 2, 3 años, lleva el caso, los va a llevar al tribunal en 2 años después, en 5 años más. Y los van a, de alguna manera, juzgar con el estándar de 5 años más, no con el estándar de hoy día. Y eso exige a todos quienes nos dedicamos a la libre competencia a tener una mirada, no quisiera decir conservadora, pero sí prospectiva, de mirar cómo esto va a evolucionar a futuro y de dar hoy día consejos pensando en 5 años más, por decirlo de alguna manera. Para terminar con los aprendizajes, la relación con las contrapartes debe ser estrictamente bilateral. O sea, si yo tengo un proveedor o un distribuidor y digo, mi relación contigo es bilateral, no quiero que me estés hablando de mi competencia ni diciéndome las condiciones que le has dado a mi competencia, dime a mí las condiciones que a mí me convienen para que yo tenga mi propio precio competitivo, pero mi relación contigo es bilateral. Y por último, las comunicaciones tanto externas como internas, ojo, porque sabemos que la Fiscalía puede allanar, requisar documentación, etcétera, tiene facultades que se llaman facultades duras. Cuidemos las comunicaciones para que no sean ambiguas, incluso comunicaciones bien intencionadas, pero ambiguas. Hablar de mantener el valor de la industria, o destruir a la competencia, o coordinar, o sea, hay que cuidar el léxico que se usa para que, no con el afán de hacer las cosas y no decirlas, con el afán de ni hacerlas ni decirlas, por supuesto. Y por último, las comunicaciones públicas, creo que hay que tener cuidado con ellas, en el sentido que, perdón, acá me estoy pasando, pero las comunicaciones públicas en el sentido que ha habido casos de colusión en el extranjero y en Chile, en que públicamente una empresa le ha indicado a la prensa una decisión futura que va a tomar. Imagínense en un proceso de licitación. Y eso en sí mismo puede ser una señalización que facilite una coordinación con la competencia. Entonces, cuidado también con las comunicaciones públicas. Por último, para terminar con el detalle de cuidar el tema de intercambio de información sensible, el tipo de información que se intercambia, su periodicidad, su forma y su objetivo son relevantes.
Acá les traigo, hay muchísima jurisprudencia en este sentido. A modo de ejemplo, simplemente una jurisprudencia europea en temas de lo que se llamó el cartel de los plátanos. Les reforcé ahí, les subrayé un par de frases que son muy importantes. Decía ahí, el intercambio de información entre competidores no se convierte en legítima por el hecho de que esa información o alguna de ellas sea conocida públicamente. ¿Por qué? Porque ellos tomaban información pública pero la procesaban y la convertían en otra cosa que compartían entre los competidores. Dice, la exigencia de independencia no excluye el derecho de los operadores económicos a adaptarse inteligentemente al comportamiento comprobado previsto de sus competidores, como les decía yo, pero prohíbe de forma terminante cualquier contacto directo o indirecto entre tales operadores que tenga por objeto o efecto influir en el comportamiento en el mercado de un competidor real o potencial o revelar a dicho competidor el comportamiento que se haya decidido o que se prevea adoptar. La puesta en común regular de información relativa a los precios puede producir el efecto de aumentar de manera artificial la transparencia en un mercado en el que la competencia está ya debilitada, etcétera, etcétera. ¿Okay? O sea, creo que esto resume muy bien lo que he tratado de transmitirles a lo largo de esta exposición. Acá tengo algunos ejemplos de información comercial sensible, ya les decía, precios, condiciones de crédito, políticas comerciales, costos, proyectos futuros, etcétera. Es fundamental que se tomen las decisiones en todas estas materias siempre de manera independiente y unilateral. El compliance al que se refería el fiscal hace unos minutos es esencial para hacer carne, para hacer realidad esta prevención en cada una de las empresas. Cada cual sabe, entre comillas, cómo le aprieta el zapato en el sentido de cómo es su cultura corporativa y a través de qué mecanismos y estructuras va a dar lugar a una prevención efectiva de estas conductas, que son las más graves. Pero a modo de recomendación final, creo yo, para terminar, necesidad de información y capacitación permanente es una nueva función de las empresas, las asociaciones gremiales y las federaciones, que es lo que está haciendo en este momento la SOFOFA. O sea, mi rol no es solo competir, también es informar internamente a mi gente sobre cuáles son las reglas que se les aplica y cómo precaverles riesgos. Cautelas extremas en conductas que involucren a competidores, la misma cautela cuando terceros median. Cuidemos y sepamos que la Fiscalía tiene facultades intrusivas y también existe la delación compensada, entonces ninguna conducta ilícita está inmune a ser conocida por la autoridad. Cuidado con cualquier tipo de comunicaciones, incluidos correos electrónicos, mensajería, ninguna es inmune, o sea, ni encriptadas ni nada. Acá la Fiscalía tiene acuerdos con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, olvídense, nada encriptado funciona, no hay que hacerlo simplemente. Cautela con las declaraciones públicas, recordar que la intervención de la autoridad sectorial no garantiza la licitud, siempre hay que estar atentos. Se puede colaborar entre competidores en casos excepcionales, como yo decía, joint ventures, consorcio, pero con estrictos resguardos de libre competencia y asegurando que los beneficios de esa colaboración sean superiores a los riesgos de libre competencia. Sobre eso podemos hablar más adelante en la conversación y el compliance es un eje fundamental de todo esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nicole. Estupenda presentación. La verdad es que nos has dado un paseo por los aspectos principales, ¿no es cierto?, de las conductas prohibidas, las conductas colusorias y otras, y buenas recomendaciones para todos. Surgen algunas preguntas que a ver si tenemos tiempo. Invito ahora a concluir nuestra presentación de hoy a Francisco Borque, con una amplia experiencia también en materia de libre competencia, quien se va a referir a las nuevas tendencias, algunas de las cuales hacen noticia en estos días en materia de libre competencia. Gracias, Francisco. Adelante. Gracias, Fernando. Primero que todo, muchas gracias a SOFOFA por la invitación. Y quisiera partir esta presentación haciendo eco de las palabras del señor Felipe Cerda, que es el subfiscal nacional económico. Para todos los efectos del requerimiento por interlocking que hemos escuchado esta semana, es el fiscal nacional económico de esos casos. Y fíjense lo que dice Felipe Cerda. Dice: este requerimiento por interlocking muestra la diversidad de las acciones de la Fiscalía Nacional Económica enmarcada en nuestra firme decisión de perseguir todas las conductas que sean riesgosas para la libre competencia, más allá de los carteles y de los abusos. Y este es un mensaje muy potente que manda el fiscal nacional económico de los casos por interlocking, porque está demostrando que la Fiscalía hace ya más de 5 años que tiene varias herramientas que son complementarias a las herramientas persecutorias clásicas que tiene, por ejemplo, en los casos de carteles, en los casos de abuso de posición dominante. Y por lo tanto, estas herramientas sirven también para poder monitorear la concentración y sus efectos en el mercado y obviamente prevenir de esa forma la colusión y el abuso de posición dominante. A continuación me voy a referir
con un poco más de detalle a cada una de ellas y cómo han ido evolucionando en estos 5 años desde su entrada a vigencia, y por eso planteo la pregunta si realmente son nuevas o no las estábamos considerando, ¿ya? Y obviamente que esto me lleva a la primera de ellas, que es la que está más en boga hoy en día y obviamente que me ha hecho cambiar un poco mi presentación. Debo reconocer que tenía una presentación un poco más teórica hasta la semana pasada y obviamente que la contingencia me ha hecho adaptarla, digamos, y desde un punto de vista práctico. Entonces, vamos al interlocking. ¿Qué es lo que prohíbe la ley con el interlocking? El interlocking, lo que está prohibido es la participación simultánea de una persona en cargos ejecutivos relevantes o de director en 2 o más empresas competidoras entre sí, siempre que el grupo empresarial al que pertenezca cada una de las referidas empresas tenga ingresos anuales por venta y servicios y otras actividades que excedan las 100.000 unidades de fomento en el último año calendario. Entonces, de acá se desprenden 3 elementos. El primero, tiene que haber una participación simultánea de una misma persona como director o ejecutivo relevante. El segundo elemento es que este ejecutivo relevante, esta persona, tiene que estar interloqueada en empresas competidoras. Y el tercer elemento es que estas empresas deben superar el umbral de ventas de 100.000 unidades de fomento. Sobre este último punto no me voy a referir porque es un requisito que está bastante claro. Pero lo que no es tan claro, o por lo menos lo que no era tan claro hasta la semana pasada, que la Fiscalía Nacional Económica presentó 2 requerimientos por esta conducta, en relación al primer elemento, la participación simultánea como director o ejecutivo relevante. Existía una duda más bien generalizada en la industria de qué significaba ser un ejecutivo relevante, y aquí la Fiscalía Nacional Económica en el fondo plasmó un criterio que se venía conversando en la industria, que era el de la historia de la ley, pero señala que ejecutivo relevante no atiende a un cargo, a una posición específica dentro de la empresa, sino que más bien lo esencial del concepto radica en la posibilidad de acceso a información estratégica o comercial relevante de las empresas desde un punto de vista competitivo. Entonces, en otras palabras, dice la Fiscalía, la relevancia al cargo viene dada por la descripción de sus funciones objetivas y de la información que necesariamente debe ser puesta en su conocimiento de quien lo ocupa. Por lo tanto, lo que está señalando acá la Fiscalía en este requerimiento es que la definición de ejecutivo relevante es más bien amplia, no está definida por el cargo, sino está definida más bien por la posibilidad de acceder a cierta información estratégica o comercialmente sensible. Y de eso deviene otra pregunta que era accesoria a esta pregunta de ejecutivo relevante, que era, bueno, por ejemplo, un asesor en un directorio puede ser considerado como un ejecutivo relevante, y aquí pareciera, del requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica, que sí incluye dentro de este concepto de ejecutivo relevante a los asesores de un directorio. Y ahí está puesta la cita del requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica de la semana pasada. El segundo elemento para configurar, digamos, esta prohibición es, y acá se ha centrado principalmente la discusión en esta última semana, lo hemos podido ver en los diarios, en la radio, en la prensa en general, el concepto de empresa. ¿Qué significa una empresa para la Fiscalía Nacional Económica? Y del texto de la ley habla de empresas competidoras, no señala nada más, y naturalmente uno interpretaría esa prohibición en forma restrictiva, sin considerar en dicho análisis las empresas que puedan estar aguas arriba o aguas abajo dentro del grupo, lo que se denomina el interlocking directo. Entonces, el entendimiento generalizado es que este es el supuesto de interlocking per se prohibido. Como decía Nicole, per se significa que no requiere demostrar los efectos, sino que el solo hecho que se configure el tipo incluido en la regulación merece una sanción. Entonces, el supuesto interlocking directo es cuando una misma persona, ¿no es cierto?, está sentada simultáneamente como director en empresas que compiten. Hasta ahí todo bien, pero ¿qué pasa cuando no estamos en el supuesto evidente de interlocking directo? ¿Cabe incluir otras hipótesis dentro de la prohibición per se? Y acá teóricamente el único documento, digamos, más oficial que existía era un informe de la Fiscalía Nacional Económica que fue publicado en el año 2013, 4 años antes de que entrara a regir esta normativa, y que establece ciertos supuestos de interlocking indirecto. Aquí voy a repasar brevemente cada uno de ellos porque es relevante para ver cómo resolvió finalmente la Fiscalía esta discusión en sus requerimientos. Entonces, el primer supuesto de interlocking indirecto es uno de matriz subsidiaria
número 1, le pusimos nosotros, y es aquel en virtud del cual el directorio, el ejecutivo relevante, está interloqueado, digamos, aguas arriba, pero las empresas que son competidoras son las filiales aguas abajo, ¿ya? Luego está el supuesto de interlocking indirecto matriz subsidiaria número 2, vale decir, la persona está simultáneamente sentada como directorio ejecutivo relevante en las empresas matrices, pero es una de estas matrices la que compite con una subsidiaria de la otra con la cual está interloqueado aguas abajo. Luego está el interlocking indirecto matriz subsidiaria número 3, donde la competencia se da aguas arriba en las matrices, pero la persona está sentada e interloqueada aguas abajo de dichas matrices. Y luego hay un interlocking indirecto que es relativo a los joint ventures, que más que seguir a la persona, sigue a la estructura, ¿no es cierto? Existe dos constituyentes de un JV, de un joint venture, que compiten entre ellos y constituyen este joint venture, y por lo tanto uno podría señalar que al estar sentados simultáneamente los directores ahí, podría haber una situación de interlocking indirecto. ¿Y cómo resuelve este tema la Fiscalía, a lo menos en estos requerimientos? Recuerden que esto está sujeto todavía a un proceso al Tribunal de Libre Competencia, a una eventual reclamación ante la Corte Suprema, y por lo tanto estamos recién viendo cuáles son los criterios de la Fiscalía. Incluye estos supuestos revisados de interlocking indirecto, matriz subsidiaria que describí recién, la número 1 y la número 2, como el interlocking horizontal, y los encasilla dentro de esta prohibición per se. Vale decir, y resolviendo el tema de la definición de la empresa, la Fiscalía considera un concepto amplio de empresa, y así lo establece en ambos requerimientos. Señala, por ejemplo, que el control de las 3 sociedades requeridas sobre sus respectivas filiales anterreferidas les permite a aquellas y a sus directorios adoptar estrategias de negocio, articular o vetar decisiones que se adopten en ellas, etc. Estos elementos, señala la Fiscalía en su requerimiento, permiten indistintamente calificar por separado a Banco Chile, Consorcio y Falabella, junto a la respectiva filial que participa en la prestación de cada uno de los mencionados productos y servicios, como parte de una sola unidad de decisiones, conformando en consecuencia una sola empresa. Por lo tanto, la Fiscalía, como resuelve este tema, incluye esta relación matriz-filial dentro del concepto de empresa, y a eso lo denomina interlocking horizontal. Ahora, estas empresas además tienen que ser competidoras, y para que cumplan dicho requisito de considerarse como competidoras, la Fiscalía debe hacer un análisis de competencia según el estándar general de determinación del mercado relevante desde el punto de vista del producto y desde el punto de vista también geográfico. Entonces, acá, por ejemplo, en el requerimiento contra Hernán Vigi y otros, considera que las empresas compiten en los mercados bancarios, en el mercado de corredores de bolsa, en el mercado de emisión de seguros de vida y de gravamen, y en el mercado de intermediación de seguros. Y como pueden ver, la persona interloqueada estaba aguas arriba sentada en el directorio, y aguas abajo, por lo tanto, existe una relación, ¿no es cierto?, de competencia entre las subsidiarias, y por lo tanto ahí se da esta relación de lo que yo denominaba y lo que denominaba la Fiscalía Nacional Económica en este informe como el interlocking indirecto matriz subsidiaria número 1 y número 2, dependiendo del caso. A nivel comparado, es importante, creo yo, señalar que esta no es una figura que sea común, es una figura más bien excepcional. Son pocas las jurisdicciones que recogen en forma expresa el interlocking. La más importante, la más relevante y la que más mira la Fiscalía generalmente dentro de esta es el caso norteamericano, y otras jurisdicciones que son normalmente revisadas por la Fiscalía en sus análisis, como por ejemplo Europa, Australia y Brasil, no incluyen provisiones de interlocking, por lo menos en forma expresa. En Estados Unidos existe una regla también per se de interlocking que tiene alguna aplicación un poquito más discutible respecto de estas situaciones que estábamos viendo anteriormente, pero cabe señalar que se sanciona a la persona natural y a las empresas competidoras, tal como lo estaba solicitando la Fiscalía en su requerimiento. Excluye algunos casos que por el nivel de venta no tienen una mayor significancia, digamos, en la industria desde el punto de vista de competencia. En el caso de las matrices y subsidiarias es discutible si quedan comprendidas dentro de la prohibición cuando las matrices no compiten, pero sí las subsidiarias, el interlocking indirecto número 3, al cual me estaba haciendo referencia anteriormente. Y aquí existen
como les mencionaba, algunos casos que son más bien antiguos, pero que dan cuenta de la diferencia que ha existido en el criterio de la aplicación de esta norma. Algunos casos sí se infringiría la prohibición si una de las compañías que tiene interlocking compite con la subsidiaria de la otra, el interlocking indirecto número 2 que yo hacía referencia anteriormente, y en otros casos no se aplica la prohibición para compañías cuyas subsidiarias son las competidoras, el interlocking indirecto número 1. Consideraciones y recomendaciones respecto de este punto. Estos criterios revisados recién se encuentran pendientes de decisión por parte del Tribunal de Libre Competencia y por parte de la Corte Suprema, por lo que perfectamente estos criterios que ha establecido la Fiscalía en sus requerimientos podrían ser modificados. Con estos requerimientos la Fiscalía también responde a una duda que existía en el sentido de quiénes eran las personas que iban a ser sujetos de sanción. ¿Era la persona interloqueada? ¿Eran las empresas? ¿Eran los accionistas por haber puesto a esta persona dentro del directorio? Etcétera. Y la Fiscalía lo resuelve requiriendo a la persona que está interloqueada y a las empresas que son competidoras. Es importante mantener actualizado un listado con la participación en directorios o empresas de los directores o ejecutivos relevantes. Considerar aquí una interpretación conservadora o prospectiva, como señalaba Nicole, de definiciones como ejecutivo relevante, empresa, que incluya matrices y filiales y la relación de competidor. Y para otros casos indirectos también es relevante ponderar la calidad de la información a la que acceden los directores para ver si es que podría haber algún tipo de efecto anticompetitivo y por lo tanto que se pudiera configurar un ilícito. Eso respecto del interlocking. Ahora vamos a la segunda herramienta de monitoreo y de control de la concentración en los mercados y es el control de fusiones. Y aquí simplemente quiero hacer una revisión breve de la pregunta básica. ¿Cuándo tengo que notificar en forma previa a la Fiscalía Nacional Económica una transacción que estoy negociando? Y acá se tienen que dar dos supuestos en forma copulativa. El primero es que califique como una operación de concentración. Y por operación de concentración no significa necesariamente que el mercado se concentre producto de esa transacción. Que pareciera bien intuitivo pensar que esa es una operación de concentración. Pero operación de concentración tiene una definición legal establecido en el Decreto Ley 211 y lo asocia a ciertas figuras, las fusiones, las adquisiciones de control o de influencia decisiva, los joint ventures que son de carácter permanente, que tienen la capacidad de modificar una estructura de un mercado y la adquisición de activos que son relevantes para competir. Solamente en el caso en que estamos frente a una operación de concentración, según estas definiciones legales, luego tenemos que fijarnos si es que esta transacción supera los umbrales de venta en Chile. Y a su vez, estos umbrales de venta también se tienen que configurar copulativamente los siguientes tres requisitos. Existe un requisito individual, por ejemplo, en el caso en que estoy comprando el control de una compañía, se consideran las ventas del comprador y las de su grupo empresarial y esas ventas al año anterior a la notificación deben superar las 450.000 UF, que son aproximadamente, con el dólar del 2021, 18 millones de dólares. El segundo umbral que se debe configurar es el umbral individual del target, y en ese sentido el umbral tiene que superar las 450.000 UF al año anterior a la operación. En tercer lugar, tiene que configurarse el umbral conjunto, vale decir, el comprador más el target, en el caso de la compra del control de una empresa, tiene que superar los 2.5 millones de UF, que son algo así como 102 millones de dólares al año anterior a la notificación que se está proyectando. A modo de estadística simplemente, y esto es de acuerdo a información pública disponible en la página Fiscalía Nacional Económica, a diciembre del 2021 la Fiscalía ha analizado 174 operaciones de concentración, vale decir, desde el año 2017, específicamente desde junio del año 2017, que entró en vigencia esta normativa, se han revisado 174 operaciones de concentración. El 90% de ellas ha sido aprobada en forma pura y simplemente. Solamente el 10% de ellas han sido aprobadas, ya sea con medidas de mitigación o bien han sido prohibidas, que han sido 3 hasta la fecha. Y eso sigue, si uno se fija bien en el estándar internacional, eso sigue las cifras de las principales jurisdicciones que analiza la Fiscalía y en cuya base, digamos,
examina los casos que se le presentan por el control de fusiones acá en Chile. Algunas infracciones asociadas al control de fusiones que me parece que es importante tenerlo en cuenta. La primera de ellos es la figura que se llama gun jumping, vale decir, digamos, partir antes la materialización de la operación, antes de que la Fiscalía otorgue la autorización respectiva, ¿ya? Existe un caso que es del año 2018, el caso Minerva, ¿cierto?, que finalmente terminó en un acuerdo de conciliación en el Tribunal de Libre Competencia por $1 millón, ¿ya? Se había materializado la operación en el extranjero mientras la Fiscalía Nacional Económica estaba revisando los antecedentes y previo a que autorizara en definitiva dicha transacción. Y el segundo caso de gun jumping es no notificar derechamente una operación que cumplía con los requisitos. Y ese tiene una multa específica en nuestra regulación que es de hasta 20 unidades tributarias anuales por cada día de retardo, ¿ya? Otras infracciones asociadas también al control de fusiones es la entrega de información falsa o el incumplimiento de las medidas de mitigación. De hecho, hay un caso todavía que está vigente en el Tribunal de Libre Competencia en el contexto de la fusión de Disney con Fox, justamente por ambos casos, digamos, por ambos requisitos, por entrega de información falsa y por incumplimiento de medidas de mitigación. Otro caso también actual es el caso de Navimac, ¿no es cierto? Es un requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica por haber monopolizado la ruta marítima entre Puerto Montt y Chacabuco. No es una operación que debió haber pasado en forma obligatoria, no se cumplían los requisitos de la ley para notificarlo obligatoriamente, pero entró una denuncia a la Fiscalía Nacional Económica y finalmente la Fiscalía se dio cuenta de que este era un caso que generaba un efecto importante en dicha ruta y que por lo tanto necesitaba ser revisado por parte del Tribunal de Libre Competencia. Recomendaciones respecto a esto: toda transacción que se esté negociando tiene que contar con un análisis si se cumplen o no los requisitos para una notificación obligatoria ante la Fiscalía. Otra recomendación es que durante los periodos de negociación deben tomarse los resguardos necesarios para evitar el intercambio de información confidencial que mencionaba recién Nicole. Sobre todo en aquellos casos en que las partes que son dentro de esta negociación son competidoras, deben adoptarse protocolos de libre competencia, la implementación de un clean team, etc. Una vez notificada la operación de concentración, no se debe proceder a actos que impliquen la materialización de la transacción. Siempre hay que considerar en la negociación los plazos de proceso ante la Fiscalía Nacional Económica. Y en caso de dudas sobre la obligación de notificar, la Fiscalía Nacional Económica está disponible para una discusión de prenotificación. En nuestra experiencia, esa figura por lo menos ha servido mucho para poder despejar algunos casos que son más bien dudosos si es que se cumplen o no los requisitos, tanto por el concepto de concentración como también por el concepto de los umbrales. Tercer elemento que también sirve para monitorear los mercados y para ver si es que existe concentración, y un elemento preventivo: las participaciones minoritarias. ¿En qué consiste? Acá la obligación, vimos recién el control de fusiones, donde previamente hay que ir a pedirle permiso a la Fiscalía. En el caso de la adquisición de la participación de un 10 o más % del capital en una empresa competidora, cumpliéndose el umbral, se tiene que informar a la Fiscalía respecto de dicha transacción. Pero a diferencia del control de fusiones, acá es posterior. El vendedor, que es el obligado de este deber de información, tiene 60 días después del perfeccionamiento de esta transacción para poder informar a la Fiscalía, ¿ya? Así se extingue esta obligación. Si después la Fiscalía determina que la adquisición de este porcentaje produce algún efecto, bien, puede abrir una investigación por separado, pero la obligación de informar se extingue con la presentación del formulario respectivo. Acá simplemente quisiera señalar un caso reciente, digamos, que es de la compra de una participación minoritaria por parte del Grupo Masmar en Parque Arauco. La Fiscalía inició una investigación para ver si es que se generaba algún efecto relativo a dicha transacción y obviamente siendo las dos empresas participando en el mercado de centros comerciales a nivel nacional, y la Fiscalía analizó si ambas empresas eran competidoras o no, ¿ya? Para lo cual identificó las localidades geográficas de cada uno de los centros comerciales, desestimando en definitiva la denuncia al no existir una coincidencia geográfica, ¿ya? Había una coincidencia desde el punto de vista del producto, pero no desde el punto de vista geográfico.
casos presentados al Tribunal de Libre Competencia por no haberse informado una participación minoritaria. Está el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica en contra de Banmédica del año 2020. Banmédica había adquirido una participación respecto de las controladoras de Clínica Los Carreras, que competiría a su vez con Clínica Ciudad del Mar, que era una filial de Banmédica. La Fiscalía hizo un análisis de competencia del mercado y finalmente concluyó que al estar a 14 kilómetros de distancia, por lo menos desde el punto de vista geográfico, sí eran competidoras y presentó un requerimiento por no haber cumplido con dicha obligación. La Fiscalía solicitó una multa, pero terminó llegando a un acuerdo por conciliación por $200 millones y también hay otros casos. Recomendaciones acá: caso de realizar una adquisición de más de un 10%, se debe analizar si son competidores, adoptando un criterio prospectivo, conservador, pero en definitiva se tiene que hacer ese análisis. Para los efectos de determinar la relación de competencia, al igual que en el interlocking, considerar siempre también todas las actividades que realizan las compañías y el grupo empresarial adquirente para determinar si son competidores o no. Y por último, la Fiscalía tiene un formulario para informar esta adquisición y la obligación, como dije, se extingue con la presentación del mismo sin perjuicio que pueda iniciar una investigación para ver los efectos. Y aquí, por último, la última herramienta, digamos, de estas complementarias, de estas no tan nuevas herramientas, pero que han dado mucho que hablar últimamente, está los estudios de mercado que puede realizar la Fiscalía, y esta es una atribución que se le confirió a la Fiscalía Nacional Económica en la última reforma a la ley del año 2016 y que a la fecha ha podido realizar 6 estudios de mercado, y acá simplemente quería reflejar la efectividad como política pública, lo señalaba el Fiscal Nacional Económico en su presentación, la efectividad como política pública de estos estudios de mercado, y así podemos ver cómo casi todas las propuestas, digamos, han terminado en un proyecto de ley, en alguna modificación reglamentaria, etcétera. Y en mercados de distinta índole: rentas vitalicias, notarios, textos escolares, medicamentos, compras públicas y, por supuesto, el último estudio que fue en el mercado del gas. Y hace poco la Fiscalía inició un nuevo estudio de mercado en la industria de las funerarias, ¿ya? ¿Qué nos deja el estudio del mercado del gas? Como todos sabemos, la Fiscalía lanzó este estudio en noviembre del año 2020 y publicó un informe preliminar en noviembre de este año. El informe final fue emitido hace pocos días, el 29 de diciembre. ¿Por qué se publica este informe preliminar? La Fiscalía sigue en general el estándar internacional en este sentido, y también para que los distintos actores interesados puedan comentar. ¿Y cuáles son los efectos de la publicación del informe? Bueno, basta con leer la prensa en los últimos 2 meses y obviamente que podemos ver un efecto. Las municipalidades han buscado vender gas directamente, existe una moción de senadores para modificar la legislación, etcétera. Algunas consideraciones y algunas recomendaciones, y con esto termino. ¿Cuál es la posición más conveniente? Aquí la verdad es que no hay una fórmula mágica, pero sí uno podría plantear 2 estrategias. Al momento de publicarse un informe de estudios de mercado, ¿será la mejor estrategia ir en contra de la metodología de la Fiscalía Nacional Económica? ¿O será mejor, por otra parte, iniciar un trabajo de discusión y de conversación a partir de esas recomendaciones? En este sentido, considerando, por ejemplo, que la Fiscalía ya identificó una eventual falla en el mercado que dio lugar al inicio del estudio, considerando que la Fiscalía conduce una investigación de al menos 1 año, recopilando antecedentes, asesorándose por expertos, considerando también que en la práctica la Fiscalía ha formulado recomendaciones que son generalmente acogidas como política pública, tal como lo veíamos recién, pareciera una estrategia a considerar, digamos, tratar de hacer valer las respectivas posiciones en el contexto de la investigación y no esperar hasta el informe final. Por último, en caso de que se requiera información, al igual que en otras investigaciones, la Fiscalía tiene plenas facultades para poder solicitar antecedentes y por lo tanto se tiene que cumplir con la entrega de esta información. Hay un caso en el estudio de mercado de los farmacéuticos que la Fiscalía apremió a una de las empresas que no quiso entregar antecedentes en el contexto de dicho estudio. Por lo tanto, aquí acabamos de revisar en forma breve, digamos, estas nuevas tendencias, estas herramientas que tiene el Fiscal Nacional Económico para ir monitoreando e ir fiscalizando la concentración en todas las industrias y evitar así
el riesgo de colusión y de abuso de posición dominante. Con eso termino, Fernando. Gracias, Francisco. Agradecemos a todos. Nos vamos a permitir, hay varias preguntas, pero solamente por tiempo le vamos a hacer una pregunta a cada uno de los expositores que hoy día nos han hecho unas estupendas presentaciones, muy ilustrativas. Y parto por Nicole. Nicole, tú has hecho referencia a que en definitiva tiene que haber una relación bilateral, pero en general todos aquellos medianos, pequeños e incluso grandes proveedores de comercio de intermediarios, es decir, de mayoristas, siempre reciben la presión de que a ellos no les pueden dar un precio distinto o más perjudicial en su visión del que le están dando al otro, y hay una presión para verificar que eso es así, cómo el otro está saliendo con una oferta que es imposible porque es incluso inferior al precio mío. ¿Hasta dónde llega el límite de esa restricción y que tú dices que hay que mantener la relación bilateral? Sí, es una excelente pregunta, Fernando. Yo diría, este es uno de los casos como arquetípicos que demuestran la evolución del derecho a la libre competencia de proteger ciertos valores hacia proteger otros. Si uno mira la jurisprudencia de los años 80, de la Comisión Resolutiva Antimonopolio de la época de la que hablábamos antes, las comisiones preventivas, había un afán, había un foco muy fuerte en establecer reglas de no discriminación a los proveedores, independientemente de su tamaño. Hoy día la restricción de discriminación está limitada solo a aquellas empresas con posición dominante. Aquellas empresas que no tienen una posición dominante no tienen una obligación de tener un solo precio único y obviamente los descuentos por volumen y otros descuentos justificados están permitidos. Y hoy día sí prima la mirada de evitar la colusión a toda costa y el intercambio de información sensible. Entonces yo diría, hoy, entre ambos valores, prima el de precaver la colusión, de todas maneras. Por lo tanto, mi lectura es la siguiente. Si yo soy una empresa y tengo un proveedor y creo que me están discriminando, en vez de decirle, acredítame que al otro le estás dando mi misma condición, que fue el caso del supermercado, por el cual fueron sancionados, o sea, se sabe que ese estándar no se puede seguir, yo tengo que decir, para yo ser competitivo aguas abajo, yo tengo que tener un costo de X, negociemos para yo conseguir que la provisión sea a tal costo. Y yo quedarme tranquilo con que eso me permite una adecuada competitividad. Yo creo que ese es el estándar que hoy día se tiene que seguir. Yo sé que es algo complejo porque es una modificación de la forma en que generalmente se desarrollan las negociaciones. Para las licitaciones también había mucha conversación antes, a qué precio postuló el otro, dime para yo mejorarte. Lamentablemente eso que es muy del mundo de los negocios y parece muy normal, hoy día hay que eliminarlo porque es muy riesgoso y cambiarlo por esta relación puramente bilateral que yo comentaba, en que yo tengo derecho a defender mis intereses y a llegar a un costo que sea adecuado para competir, pero en el marco de esta bilateralidad. Gracias, Nicole. Francisco, tú te has referido al informe del gas. Sabemos que en un país, en un ambiente bastante más convulsionado, un informe que establece técnico preliminar ha dado pie a un verdadero juicio popular, sanciones o, en definitiva, ya demanda y a un reproche a las empresas como si fueran culpables de los actos más reprochables en materia de libre competencia cuando estamos solo frente a un análisis técnico. Por lo tanto, eso también debería ser un llamado de atención a la Fiscalía. Pero a propósito del interlocking, uno tiene presente que la Fiscalía por ley tiene un rol de promover la libre competencia, de dar guías, de orientar a los agentes del mercado, que lo ha hecho en distintos temas, como por ejemplo las asociaciones gremiales, etcétera. Ha ejercido ese rol y acá, a pesar de que van 5 años, de que la norma específicamente se refiere a directores de empresas directamente competitivas y tenemos toda una incertidumbre asociada a esta indirecta, se echa de menos que haya habido un rol orientador del mercado por parte de la Fiscalía. Sí, efectivamente, la Fiscalía tiene dentro de sus deberes y atribuciones la promoción de la libre competencia. Eso lo ha hecho valer en distintos temas, como por ejemplo el control de fusiones, donde ha dictado guías para establecer los lineamientos de fondo con los cuales va a considerar ciertos conceptos que son abiertos, al igual como el concepto de ejecutivo relevante, como el concepto de empresa que estaba señalando recién. Y en este caso del interlocking hay un informe que era el que hacía referencia yo, que es del año 2013, pero es un informe que se hizo bajo una lógica donde no existía una normativa. Es un informe previo, 4 años previo a que empezara a regir la normativa del interlocking y que establece una prohibición per se. Y en ese sentido, obviamente que el mercado tuvo que hacer una interpretación
a partir de los pocos lineamientos extranjeros, a partir de este informe de la Fiscalía del año 2013, también reuniendo algunos elementos del control de fusiones para determinar cuál era una interpretación razonable de cómo se podía calificar el interlocking indirecto, etc. Pero obviamente que no ha existido en ese sentido unos lineamientos oficiales por parte de la Fiscalía con anterioridad. Gracias, Francisco. Bueno, en nombre de SOFOFA agradecemos mucho al Fiscal Nacional Económico, don Ricardo Riesco, a doña Nicole Neme, socia fundadora de Ferrada Neme, y a Francisco Borque por sus ilustrativas y muy útiles presentaciones, y le agradecemos en nombre de SOFOFA que nos hayan permitido dar una oportunidad a todos nuestros socios, nuestros consejeros, las empresas, asociaciones gremiales, que nos hayan permitido, en definitiva, dar la oportunidad a quienes nos han seguido hoy día de ilustrarse en un tema tan relevante para el buen funcionamiento del mercado y para una relación armoniosa de las empresas con su mercado relevante, con la comunidad y, digámoslo así, con el bien común a la cual estamos todos comprometidos. En nombre de SOFOFA les damos las gracias a los expositores y a quienes han podido seguirnos hoy día. Hasta luego. Gracias a ustedes.